Muy buenas a todos, bienvenidos a este Congreso de Nutrición en Fútbol. Tenemos el auténtico placer de que esté hoy Francis con nosotros. Bienvenido, Francis. Gracias, muchas gracias por la invitación, es un honor. Y bueno, comentar que seguro que conocéis a Francis ya de hace tiempo, pero bueno, comentar que es una de las personas que más he visto que tienen formación a nivel de nutrición. Solo con comentar que bueno, tiene máster de nutrición humana y también tiene el ISAC 4, que es, puede ser profesor de ISAC, es decir, de antropometría. Hace cursos de ISAC, es profesor, es el máximo nivel que puede tener una persona. Y luego también tiene muchos estudios posgrados a nivel de suplementación, a nivel también de nutrición basado en plantas y bueno, también muchísima experiencia a nivel de nutrición deportiva en diferentes clubes, tanto a nivel de fútbol como también he visto a nivel de hockey hielo y rugby también. Entonces, en cuanto a la primera pregunta que te queríamos hacer, Francis, era a nivel de empezar a trabajar con equipos de fútbol, nos gustaría saber un poco la experiencia y el camino, cómo fue, por dónde empezaste, si te llamaron al principio, si empezaste en un club a nivel más amateur, cómo fue un poco la experiencia y ir escalando hasta en los equipos que has podido estar como en el River, que es alta competición. Sí, bueno, un saludo a todos y muchas gracias por esta invitación. Mi principal recomendación a cualquier nutricionista que quiere ingresar en fútbol, el principal vínculo es el preparador físico, lejos. Entonces, lo que a mí me ayudó muchísimo fue que en una etapa de la carrera de nutrición me deprimí por algunas materias y profesoras que me decepcionaron. La interrumpí temporariamente y me puse a hacer cursos de entrenamiento de preparación física con vistas a ser preparador físico. En esos cursos de preparación física fue donde conocí 20, 30 preparadores físicos, profesores de educación física, que fueron esas amistades que fueron, a medida que ellos fueron avanzando en sus carreras profesionales e ingresando a clubes de fútbol, Sí. ellos fueron los que me llevaron al fútbol, a los gimnasios, al deporte de alta competencia. Entonces, ellos, como sabían que yo había cursado algunos años de nutrición, pero que entendía el metalenguaje de ellos, sabía lo que era un macrociclo, un microciclo, una carga de choque, sabía hacer un arranque, un envión, ¿cómo es? Que entendía lo que era una carga Sí, glucolítica, alactácida, oxidativo. Entonces ellos claro. confiaban en mí y me pedían, paradójicamente, que le haga la nutrición a sus alumnos o a sus jugadores. Claro. Yo les decía, mira, no he terminado la carrera de nutrición todavía. Y decía, sí, sí, pero confiamos más en ti, que conoces nuestro ámbito, que en la nutricionista del hospital que le da la misma dieta a todos. Entonces, después fui, terminé la carrera y agregué una maestría, pero mi consejo a cualquier nutricionista que quiera ingresar en fútbol es vincularse con los preparadores físicos, con los profesores de educación física, principalmente tomando sus cursos. Entonces, eso fue lo que me llevó al fútbol. Y empecé en el año 95 con clubes de Argentina, dando nada más que charlas, Gimnasia Esgrima de La Plata, donde ahora Maradona es técnico, Ostras, ostras. paradójicamente, Sí. y donde los jugadores eran, por ejemplo, el mellizo Barros Esqueloto, que ahora es el técnico del Los Angeles Galaxy. Ostras, O sea, fue muy interesante. qué Empecé guay. eso con charlas, donde tenían, por ejemplo, miedo al pan. Ah, ya, típico. Entonces les prohibían el pan. Sí. Luego ingresé en Ferrocarril Oeste, en las divisiones juveniles, gracias al profesor Flavio Pérez, que ha estado en España con el Zaragoza y me ha llevado a otros. Él fue el que me llevó a River posteriormente. En el interim estuve en las inferiores de Boca Juniors, gracias a otro preparador físico con quien hice cursos, el profesor Anselmi. Y en River estuve 12 años con el plantel superior, gracias al profesor Flavio Pérez, quien después me llevó a otros clubes como Cerro Porteño de Paraguay o clubes en Japón, donde también estuve. Intentó llevarme a España, pero no se dio eso. Pero lo fundamental
es ese vínculo con el preparador físico y entender todo lo posible sobre entrenamiento, fisiología del ejercicio. Qué interesante, qué interesante. Justo estuve yo hace nada, hace un par de semanas, 3, estuve en mi propia, donde yo me saqué el grado de nutrición humana y dietética y de farmacia en la Universidad de Valencia. Estuve dando una charla como ponente y justo comentaba eso a los alumnos, que era muy importante el mantener una buena relación con tus propios compañeros de universidad, porque en el futuro, bueno, tú también comentas con preparadores Exacto. físicos, pero con todo el ámbito de salud, tanto con preparadores físicos, a nivel de fisio, a nivel de otros nutricionistas, porque todo eso luego al fin y al cabo son contactos que te puedes unir a ellos y hacer pues un buen proyecto. Entonces en esa parte estoy Esa es totalmente la clave. de acuerdo contigo. Vale, pues dirigiéndolo más concretamente allá dentro del equipo, ¿cómo consideras tú o cómo consideras que debe ser la relación entre el futbolista, el nutricionista o cómo haces para tener una buena relación con el futbolista? Porque al final, si el futbolista no acaba de confiar en ti o no acabas de tener ese feeling y no acabas de entenderlo, también es bastante complicado que siga a lo mejor las pautas que le mandas tú de hidratación, de suplementación o la forma de trabajar que tú quieres que tenga. Exacto. Sergio, acabas de preguntar algo que es clave, es muy importante. Hay varios aspectos. El primero es tener una presencia física que vende. Por ejemplo, si yo voy a un neumonólogo, porque tengo un problema en los pulmones, y encuentro que el neumonólogo está fumando, Eso es. yo le pierdo confianza. Eso es. Entonces, si yo tengo un sobrepeso importante, Claro. y le quiero hacer adelgazar a un futbolista, no va a confiar mucho. Entonces, hay que cuidar el aspecto personal. No hace falta estar 10 puntos, pero no tener sobrepeso, obesidad, ni desnutrición, ni tener un aspecto presentable. Eso es importante. No debería hacerlo, pero lo es. Yeah. Después, por otro lado, tener manejo de grupo. Hay que identificar en todo el equipo quiénes son lo que yo llamo los líderes del vestuario, el que manda. Y observarlos y esperar que estén en un buen día para sugerir algún cambio, algún suplemento, alguna estrategia nutricional. Y lo que hace el líder del vestuario, el resto sigue, como ovejas. ¿Está bien? Entonces, eso es importante, estar bien con esa o esas personas. Eso es muy importante. Después, al futbolista hay que tratarlo con respeto, con simpatía, pero manteniendo una distancia prudente, por más que sea tu ídolo. Imagínate si tu primer día te presentan, vas y lo primero que haces en el vestuario es ¡Oh, Cristiano! ¡Sos mi ídolo! ¡Te adoro! ¡Selfie! ¡Una selfie! ¡Por favor! ¡Firmame el pecho! ¡Firmame el pecho! ¿Sí? Sí. ¡Te amo! Yeah. Y después dices, perdón, ¿te puedo sugerir un consumo de hidratos de carbono? No va, ¿entienden? Yeah, sí, Entonces, más respeto, por ejemplo, sí, buen día, señor Ronaldo. Bueno, ¿en qué lo puedo ayudar? Estoy aquí para ayudar. Con firmeza, ¿se entiende? Sí, que te vean como un profesional. Buen trato, correcto, pero manteniendo una distancia prudente. Sí. Nunca ir a abrazarlo, a hacerse el amigo, ¿entiendes? Sí. Usted es un profesional, usted tiene el delantal o el uniforme, Claro. y un trato correcto, pero no afectivo, que vaya más allá. A menos que, por supuesto que hay personalidades, hay jugadores con los cuales uno va a sentir más empatía, y probablemente a mí me han invitado a sus casamientos, a comer, a hacer asados, ese tipo de cosas, y todo bien, todo bien. Claro. Y ahora muchos de esos exjugadores son técnicos y me consultan, y está Claro. todo bien, pero hay que mantener una relación profesional, eso es importante, ¿no? Pero quizás que esa primera parte igual afectiva, que venga más de la parte del jugador, que vaya directamente de tu parte, ¿no? Exacto. Que sea la consecuencia de un respeto mutuo en un principio, ¿verdad? Claro. Ese es el tema. Pero es un tema clave ese, es un tema fundamental, y he sugerido a muchos de mis exalumnos para diferentes clubes de fútbol,
y muchos han durado 2 semanas por manejar mal este tema. Claro. Por manejar mal este tema. Entonces no es tanto en fútbol un tema de quién sabe la dosis exacta de gramos por kilo de hidrato de carbono o los miligramos de sodio en el líquido de rehidratación. Eso no les importa tanto. Lo que les importa es un sentido de ubicación. Otra cosa muy importante, entonces dije primero el aspecto personal de cada uno, segundo el tema de cómo relacionarse, y tercero, hay que conocer del deporte en cuestión. Entonces, aquí en Argentina hay un diario que sería como Marca en España, el equivalente, por ejemplo, Vale. uno de esos Ok. diarios, que se llama Diario Olé, donde trae todas las noticias y todos los chimentos también del fútbol. Entonces yo les sugiero a mis alumnos que quieren entrar en eso, leerlo todos los días, estar muy al corriente de todo, de todos los mitos que se barajan, de todos los movimientos, y también de conocer el deporte. Tienen que ver muchos videos del deporte, tienen que conocerlo. Por ejemplo, tengo una ex alumna que la recomendé, muy buena, que la recomendé a un club, y en la entrevista con el técnico y con los médicos y el preparador físico, estaban hablando de jugar con un esquema de doble 5. Y la nutricionista preguntó, ¿qué es doble 5? Yes. Y ahí ya, Ya, chao, pues, no la tomaron. Entonces, hay que conocer de eso, ¿verdad? Hay que saber de eso. Hay que conocer del deporte en cuestión. va, genial, genial. Yo, Sí, una sí, cosa que también veo muy importante, sobre todo al nivel al que he trabajado yo, es el hecho de ir a los entrenamientos al principio lo Uf, máximo que puedas, porque al final, donde tú hay que creas estar. esa relación con el jugador, es en el entrenamiento. Si tú empiezas y solo vas una vez a la semana o una vez cada 2 semanas, al final el futbolista tampoco te conoce a ti, no das pie a coger esa confianza y luego, si no confía en ti, lógicamente no va a seguir lo que tú le aconsejes o lo que tú pautes. Entonces también es muy importante, sobre todo al principio, cuando llegas a un club nuevo, o por lo menos en la experiencia que he tenido yo, cuanto más vayas a los entrenamientos o a los partidos y más te vean por allí, lógicamente más van a confiar en ti y más van a acercarse a ellos a ti, que al final es lo que te interesa. Tampoco te interesa ir tú detrás de ellos porque hay gente que no quiere saber nada de ti y la peor guerra que puedes tener dentro del equipo es pelearte con el que no quiere saber nada de ti. Exactamente, Sergio, ese punto es fundamental. Hay que estar. Por más que no tengas nada que hacer, por más que durante las prácticas estés parado con los brazos cruzados contra una pared mirando el entrenamiento, por más que podrías emplear ese tiempo yéndote al Starbucks o al coffee shop al lado y hacer la planificación de la alimentación para un viaje o procesar los datos de composición corporal, por más que te sea más útil eso, quieren, en el ambiente del fútbol, quieren que estés, te quieren ver la cara. Entonces, por más que estés ahí y no hagas nada, ellos están contentos. Si faltás, no les gusta. Y el hecho de estar y estar en los entrenamientos te va a dar mucho respeto y posicionamiento con los jugadores y con los otros profesionales del equipo. Y además, si tienen la oportunidad de comer juntos, yo lo que hacía era lo que yo llamo la consulta de los 15 segundos. La consulta de los 15 segundos es estar, por ejemplo, en el salad bar, la barra de ensaladas, donde se sirven el primer plato los jugadores, simplemente estar ahí o en la línea de comida. Y ahí es cuando los jugadores ven algo, se les activa la duda y dicen, eso que está ahí, ¿cómo se llama? Lentejas. ¿O cómo le dicen ustedes? Sí, ¿Lentejas? sí, sí, sí. Sí, sí, lentejas. O arvejas, guisantes, no sé cómo le dicen. Bueno, ¿y esto sirve esto, Doc? A veces te dicen Doc, ¿viste? ¿Sirve esto, Doc? Digo, sí, mirá, matás 4 pájaros de un tiro. Tiene fibra, tiene hidratos de lenta liberación, tiene proteínas y tiene hierro. Y encima es bajo en grasa. ¿Sí? Entonces, bueno. ¿Y Claro. cuánto? Bueno, al principio cuidado porque te puede dar un poquito de diarrea si comes un exceso, pero mete 3 cucharadas en la ensalada. Entonces, esas consultas hola, Doc, me dieron esta pastilla para tomar, ¿la tomo? A ver,
mirá, no, tiene DHEA, esto te puede dar un doping positivo, mejor no la tomes. Por ejemplo, esas consultas de 15 segundos y estar ahí es fundamental. En 12 años en River solo di una charla o ponencia con PowerPoint al grupo de unos 20, 30 minutos y fue totalmente inútil. Ya, Pero no sirvió claro. de nada, nunca más me lo pidieron. Pero el estar ahí, igual en los entrenamientos, es fundamental. Otro tema, cuando estás ahí, Sergio, no sé en España, pero en Argentina, en una época cometí el error de entrenar también. Bueno, ya que están todos entrenándose en el gimnasio, yo aprovecho y hago unas sentadillas, este que lo otro. No, 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 no. Quizás Te porque estamos pierde... pagando no Claro. para que entrenes, sino para que estés ahí. Entonces a mí Claro. me moría de ganas de hacer unas sentadillas y Ya, demostrar cuánto más fuerte eras que ellos y que me sí. respeten por eso, pero no. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, sí, pues. Ese es el tema. Pero Sergio, diste en el clavo. Es fundamental estar. Sí, señor. Genial, genial. Pues mira, siguiendo con todo esto, yo con Sergio he hablado bastantes veces el tema que él está en su club y está muy bien porque tanto los jugadores le hacen bastante caso y como el club, sí que es verdad que él tiene como su zona de la parte de nutrición y él le han dicho que puede hacer pues las pruebas que quiere hacer y demás. Y él hace poco también hizo Igual. una prueba de hidratación, también le han comentado que dentro del presupuesto que puede barajar su club, al tema de suplementación que puede barajar, que comprar y demás. Entonces nos gustaría que también en el tema de relación del nutricionista con el club, si has podido hacer en tu experiencia bastantes cosas, si te han dejado libertad en cuanto a hacer diferentes protocolos, el comentar esto con los jugadores, si has tenido libertad con eso o hay veces que te han dicho, no, pues no queremos que hagas este protocolo, no queremos que hagas esto o no te han dejado a nivel de suplementación hacer un poco lo que tú veías que era mejor para el equipo. Entonces comentarás un poco este tema. Bueno, es otro tema fundamental que has tocado, Jaime. Mi experiencia ha sido así. Ahora la cosa está cambiando. Ahora hay toda una generación de técnicos que sabe mucho más de nutrición, de ciencias, del deporte. Entonces es buena época. Pero cuando yo empecé hace unos 20 años, el fútbol era un ámbito muy cerrado, donde costaba mucho ingresar y donde tiene tradiciones y folclore muy específicos. Entonces, por ejemplo, nosotros jugábamos en River los domingos y el sábado había un asado. O sea, 24 horas antes una gran carga de aminoácidos y ácidos grasos en vez de glucógeno. Tardé 7 años en mover el asado. O sea, prohibirlo no vas a poder prohibir, Yeah. pero de moverlo del sábado al jueves me tardó 7 años. También tardé varios años en que en el predio del entrenamiento hagan un comedor y coman antes y después del entrenamiento, ¿sí? Entonces, después estaba todo el tema con el departamento de contabilidad cada vez que se pedía, por ejemplo, un lote de suplementos o bebida deportiva para el equipo. Era todo un protocolo burocrático que a veces tardaba un mes que lo aprueben y para ese entonces ya era muy tarde. Eso depende mucho de la idiosincrasia de cada club. Ahora está mejor, reitero ese tema. Pero, por ejemplo, he tenido experiencias donde vino el masajista con un papel y un listado y yo estaba planificando la pretemporada del año que viene y el masajista me dice, Francis, acá tenés la lista de suplementos que tenés que darle al equipo. Ostras. Yo dije, WTF, what the fuck? ¿Cómo? ¿Cómo? A mí me dan la lista de lo que yo tengo que elegir y comprar de suplementos. Dice, sí, tenés que hacerlo. No, pero ¿cómo? Esto no puede ser. Esto es una falta de respeto. Escúchame, los suplementos los está fabricando la barra brava de la hinchada, que es una mafia organizada, así que hay que comprarlos sí o sí. ¿Dónde firmo? Aquí. Porque si no aceptas eso, No, está fuera. vas al estacionamiento y tu auto tiene las gomas tajadas, etcétera, etcétera. Pero esto es Argentina, ¿sí? Pero, por ejemplo, me han sucedido esas situaciones. Después otra situación de un dirigente que viene y dice, mirá, tenés que comprar esta marca de suplementos. ¿Por qué? Y porque yo tengo un convenio
económico con esta marca y hay que hacerlo. Entonces, a veces es difícil navegar esas aguas. En España me pasa mucho eso, que, a ver, yo he tenido la suerte de que yo entré al club, en el que estoy ahora, digamos, nuevo, no había nutriantes, y la suplementación y eso, pues la llevaba el preparador físico, y las 2 o 3 cosas que había que yo le dije, oye, esto, mira, quítalo, pues se quitó y punto. Y cuando yo este año ya he puesto la marca de suplementación que a mí me gusta, pues sí que me han dado libertad. Pero hay muchos clubes, sobre todo a nivel de las categorías superiores, que tú llegas y como hay ese convenio, pues es lo que hay. Es lo Y que hay, esa- esa- correcto. Bueno, tenés suerte, Sergio, es verdad. ¿Cómo es? Y sí, hay que manejar ese tema con cuidado. Mis principales conflictos con preparadores físicos fueron porque ellos se toman la libertad de dar los suplementos, ¿sí? Y muchas veces son suplementos equivocados o que pueden dar un doping positivo o hacerles mal a los jugadores. Y otras veces hay preparadores físicos inteligentes que me dicen, bueno, ¿qué suplemento le puedo dar ahora? ¿Qué otra cosa más le puedo dar, Francis? Yo digo, mirá, ya está, no hace falta realmente más. Esto es fútbol, no es triatlón Ironman. Claro, ¿Entiendes? claro. Cuanto más hidrato de carbono, hidratación le vas a dar, ¿sí? Ya, Tampoco es CrossFit o fisicoculturismo. ¿Cuánta más proteína le querés dar? ya. ¿Se entiende? Sí, que sí. Entonces me dicen, no, necesito un suplemento como placebo. Necesito darles un placebo. Dame algo, por más que no funciona, porque esta gente necesita placebo. Claro. Interesante ese tema, ¿no? Entonces, a veces hemos dado cosas inocuas porque necesitaban una especie de empuje psicológico. Qué interesante, interesante. Entonces, hay que tener esa cintura para poder amortiguar esas cosas. Hubo otras veces que tenía un preparador físico que era fanático de un suplemento que sí tenía una sustancia doping, Sí. un estimulante del cerebro, Sí. y realmente ahí me tuve que poner firme, Claro, claro. ¿sí? Pero a veces genera conflicto eso. Lo que yo descubrí en todos estos años, con los preparadores físicos y algunos técnicos y todo, con el tema de suplementos en fútbol, es que el suplemento tiene una matiz religiosa. Dar un suplemento que es como rezar un Ave María del Rosario. Los tranquiliza. Es tanto el estrés al cual están sometidos y viven. ¿Y saben cuando me di cuenta de esto? Cuando trabajé con un preparador físico que era muy científico, de hecho había estudiado metodología de la ciencia, bioestadística, vivía en PubMed, y le quería dar un suplemento que no tenía apoyatura científica. Entonces nos reunimos, yo le llevé una pila de papers para demostrarle que no funcionaba, y no había caso. Entonces yo me di cuenta, esto no es algo racional, esto es algo emocional, Totalmente. afectivo. Y Totalmente. un día, antes del partido, quise reunirme con él. ¿Y dónde está? No, se fue a Luján a rezar. ¿Cómo? Luján quedaba a 60 kilómetros de nuestro predio y el mismo día del partido salió de la concentración, manejó hasta Luján, donde hay una iglesia donde está la Virgen de Luján, que está arriba de la heladera de Gatorade en los vestuarios. Claro, si no funciona el Gatorade está la Virgen ahí arriba. Y volvía, o sea, manejó 150 kilómetros más o menos Yeah. por un tema de su necesidad de bajar el estrés, sentir que hizo algo más de la preparación física. Y me di cuenta que el suplemento, dar el suplemento es como dar la comunión, ¿sí? Entonces, para muchos de estos preparadores físicos que están bajo tanto estrés, entregar un suplemento es un acto religioso. Y si tú vas con racionalidad, ¿sí?, a discutírselo, va a generar un conflicto. Entonces, si el suplemento no hace nada, que es un branch chain amino ácido, Claro, está exacto. bien, dáselo. Sí, sí, Exacto. dáselo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, sí, Entonces evitas el conflicto. eso me ha pasado mucho en consulta, que muchas veces el hecho de que un deportista ya lleve tiempo tomando un suplemento, como puede ser lo que has comentado, aminoácidos, y que pienses que no tenga ninguna evidencia para mejorar su rendimiento, incluso les está gastando dinero en algo que no le va a mejorar, pero es que el hecho de decirle que lo deje de tomar, él piensa de verdad que le hace mejorar. Por lo tanto, Hacelo. si es algo que no le va a fastidiar a nivel de salud,
déjalo igual, dile, sigue tomando y ya está. Porque es mejor eso que entrar en confrontación con el deportista y decirle, no, ves, es que esto no sirve, tengo X papers, demás, no lo van a leer, no les va a interesar. Y por tanto, si es algo que va a ser un placebo y demás, que lo siga manteniendo. Y yo eso también lo he aprendido con un poco la poca experiencia que llevo y el hecho de mantenerlo, si no va a generar ninguna molestia, el mantenerlo y ya está. Excelente, Jaime. Ese es el tema. Hay que saber leer, hay que interpretar, hay que tener muchas destrezas sociales, hay que entender la presión bajo la cual están sometidos los otros, que puede ser un ámbito con mucha estructura de pensamiento mágico, por las simples reglas del deporte. El fútbol no es siempre una meritocracia. El que gana 1-0 es lo mismo que 100% a 0. Entonces la única oportunidad de sumar puntos es con un gol. Ahora, en otros deportes como el baloncesto, básquet, hay muchas oportunidades de sumar puntos de diferente matiz, o el rugby, por ejemplo. Pero si vos podés dominar 90 minutos, hacer la mayor cantidad de pases, tiros al arco, ¿sí? Menor cantidad de faltas, pero por una carambola te hicieron un gol en contra, perdés. Y nada de lo científico funcionó, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Entonces, esa matiz de azar que contiene el fútbol hace que sea tan divertido para el público en general, porque el del equipo chico va al partido con la esperanza de poder empatar o ganar, ¿se entiende? Entonces es un poco esta naturaleza de la apuesta, de ir al casino, por ejemplo, de la ruleta. En cambio, si el fútbol fuese una meritocracia, por ejemplo, un gol vale 5 puntos, un tiro que pega en el arco, en el travesaño, vale 3 puntos. Un tiro de esquina a tu favor suma 1 punto. Después sumás otro punto bonus por tiempo de posesión, cantidad de pases bien hechos. O te restan 1 punto por cantidad de faltas. Si lo haces una meritocracia y alguien gana, qué sé yo, 17-5, se refleja lo que pasa en la cancha. Sí. Entonces nosotros que venimos de la ciencia del deporte y queremos volcar la balanza en contra del azar y a favor de la racionalidad, muchas veces nos encontramos con que si tirás una moneda, tenés la misma probabilidad de tener éxito. ¿Se entiende? Sí, ese es el problema. Entonces, hay mucha estructura de pensamiento mágico. Entonces, cuando uno entra en fútbol, no hay que decirle lo que pasó hace 20 años, que se le dijo, mira, si tú comes como un triatleta, vas a volar. Y no es así. ¿Entiendes? Entonces, hay que ir muy tranquilo, hacer lo que se puede. Cuando entré en fútbol pude implementar el 20 al 30% de lo que yo sabía que podía implementar para mejorar. Pero como dice un amigo mío, decimos aquí en Argentina, las vacas se mueven de costado, de a poquito. Y hay que tener paciencia y, como bien dijo Jaime, evitar el conflicto en la manera que sea posible. Bien, y hablando sobre todo el tema ahora de la comida, ¿cómo gestionas tú, sobre todo que has estado en club donde a nivel más élite sí que hay más comida en comedor, tipo buffet? ¿Cómo gestionas tú esas comidas? ¿Las planificas tú? ¿Cómo es la relación con el cocinero? Porque muchas veces, también, dependiendo del cocinero, tú a lo mejor le pautas esto, le dices, ponme este tipo de pescado, pero no me lo hagas frito. Y luego llegas y está ese pescado, sí, pero frito, rebozado. ¿Y cómo gestionas tú eso con el cocinero y cómo educas tú a los futbolistas ahí en el buffet? Es una negociación constante y un ejercicio en destrezas sociales, ¿sí? Ahora los cocineros tienen mucho más conocimiento de nutrición deportiva y se cuidan más y son más jóvenes, pero a mí me ha tocado trabajar con cocineros que están bajo mucha presión del grupo, ¿sí? En que la comida sea rica. Y para que sea rica, ¿qué se hace? Le pones la mayor cantidad de mantequilla, aceite posible, ¿verdad? Sí. Claro, la cocina francesa empieza con un pan de mantequilla y todo es rico, obvio. ¿Tá? No, la cocina francesa, ¿qué cocina francesa? La manteca, flaco. ¿No? Entonces, claro, inundás todo con aceite de oliva o mantequilla y todo es rico. Entonces, pero eso te va a engordar los jugadores, no es lo ideal, el combustible ideal para el fútbol, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hay que hacer?
hay que constantemente supervisar, monitorear, tratar de que disminuya el nivel de grasa que le agrega la comida, por ejemplo, pero no hace falta que se llegue a extremos de, por ejemplo, una dieta pre-torneo de fisicoculturismo. Si la comida es muy desabrida, o sea, al principio cometí el error de hacer una comida muy desabrida, con poco sabor, muy poca grasa, por ejemplo, pechuga de pollo con arroz, ¿sí? Y verduras, Sí. y fruta de postre y agua para beber, agua Claro. mineral para beber. ¿Qué pasó? Los jugadores fueron a la cena, ¿sí? Se sentaron en las mesas, estuvieron los 10, 15 minutos que están, no dijeron nada, dejaron la comida, luego el chef vino y me dice, mira, tuve que tirar toda la comida. Fueron a sus habitaciones y le pidieron a uno de los empleados del club, mira, acá tienes un billete, ¿sí? De dinero, por favor anda a la otra cuadra, al almacén o al kiosco y tráeme cosas ricas. Entonces, ¿qué pasó? Cuanto había una correlación inversa entre el grado de pulcritud nutricional que yo prescribía en el menú con el grado de contrabando nutricional que entraba. De hecho, por ejemplo, he trabajado con un técnico muy famoso que ahora está en España y que me pedía que en las concentraciones vaya habitación por habitación a inspeccionar los basureros, los tachos de basura, para ver qué es lo que estaban comiendo realmente. Entonces ahí me empecé a dar cuenta que el fútbol es un deporte donde uno muchas veces tiene que trabajar de policía nutricional. No es un tema de agregar cosas para que el rendimiento sea superlativo, sino es un tema de evitar que coman tan mal para que el rendimiento normal baje. Entonces, y a mí no me gustaba trabajar de policía nutricional. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hice? Empecé a ceder y empecé a ofrecer en el menú platos que son más sabrosos, más ricos, como milanesa, una vez por semana papas fritas y hamburguesa, ¿verdad? Cosas más normales, porque la psicología de un deportista de equipo, siempre hay excepciones, como un obsesivo como Cristiano Ronaldo, etcétera, etcétera. Siempre hay 3 o 4 obses que viene y había un obse que cada vez que me veía decía, mídeme el pliegue abdominal, mídeme el pliegue abdominal. Y cuando subía de 7 milímetros, él se ponía a dieta y dejaba de cenar. Después se lesionaba, se enfermaba, todo esto y lo otro. Pero bueno, estaba un poquito trastornado. Pero la idea es encontrar ese equilibrio, que la comida sea rica, y en eso el chef te puede ayudar mucho, porque conoce los gustos y los sabores y cómo hacerlo rico, pero no hace falta que sea tan extrema dietética, porque si no entra el contrabando, ¿sí? Después, bueno, en el menú tenés plato fijo o buffet libre. En buffet libre es un peligro para los que tienen que bajar de peso, porque no cuantifican la cantidad que se van sirviendo. Entonces, ahí puede haber un ordenamiento en la línea de comida donde primero le pones las cosas que tú quieres que comas, ¿sí? Más verdura, esto que el otro, y lo más denso calórico lo dejas al final, donde ya no hay lugar en el plato. Pero es un peligro el buffet libre. En cambio, el menú al plato es mucho más... uno tiende a comer menos, ¿sí? Pero es todo un tema eso, y la relación con el chef. Una de las primeras reglas que me enseñaron cuando entré en fútbol es, Francis, nunca admitas la culpa de nada. ¿Y qué sucedió? En una cena, la noche antes del partido, había un menú que era milanesa de pollo al horno, ¿sí? Con patatas, papas, lo que sea. Bien, el pedido de pollo llegó tarde. ¿Y qué sucedió? Los jugadores tenían hambre, estaban pidiendo. El chef hizo las milanesas semicrudas. A la mañana siguiente del partido me llama el médico, me dice, Francis, venite que hay 7 titulares con diarrea y vómitos por una intoxicación. Entonces voy corriendo 8 de la mañana al club, pensando que ya me echan, ¿está bien? Y para ver qué pasó, y cómo es. Y bueno, entonces estaban los dirigentes, el médico, el entrenador, con este problema. Imagínate, 7 titulares con diarrea y vómito 4 horas, 5 horas antes del partido. Y está el chef ahí, ¿sí? Con cara de yo no fui, y dicen, bueno, ¿qué pasó acá?
indagando al equipo de nutrición, al chef y al nutriólogo, nutricionista. Y el chef que dice, bueno, el médico dice, bueno, las milanesas estaban semicrudas y ahí nos intoxicamos. Ok. Entonces, ¿por qué estaban semicrudas? Y el chef dijo, no, lo que pasa es que Francis me dijo que las quieren jugosas. Ostras, madre mía. ¿Se entiende? Sí, Entonces, cuando algo sale mal, no hay amigos en fútbol y las culpas vuelan. Tengan cuidado. Pero así es la cosa. No hay amigos y las culpas vuelan cuando algo esté mal. Cuando Entonces, todo va bien. documenten. Yo de ahí empecé a documentar todo en papel con 3 copias. Una para mí, otra para el médico del plantel y otra para los dirigentes o el entrenador. Entonces, cada vez que había un problema, no, acá está, yo no dije eso, yo no dije que sean jugosas, etcétera, etcétera. Genial. Pues mira, lo que estabas comentando también del equilibrio, a mí me parece que es muy importante. De hecho, yo siempre pienso que es mucho mejor hacer un 7 u 8 sobre 10 mantenible en el tiempo que buscar un 10 que lleva restricciones, que puede llevar a una posible mala relación con la comida, que lleve a picos de 10 y luego otros momentos que estén en un 4 sobre 10 a nivel de alimentación. Sobre todo eso, buscar la educación nutricional del jugador y que sea mantenible en el tiempo. Yo creo que es de las cosas más importantes. Y no sé si quiere comentar algo Sergio en esta parte, si no te comento ahora. A ver, yo por ejemplo, la experiencia que he tenido a nivel de restaurante o contacto con el cocinero ha sido una solo. Y al final te das cuenta luego que tú planificas una cosa con el cocinero bien, pero luego a lo mejor el cocinero te lo hace perfecto, pero luego ya los jugadores son 20 jugadores. Siempre va a haber alguno que no le guste algo de lo que tú... Siempre, Entonces, siempre. eso al final también tienes que asumir que un error va a haber por alguna parte y que siempre se van a quejar. Siempre se van a quejar y cómo es. Y por ejemplo, hay que entender cuáles son los gustos y las comidas más problemáticas. En Argentina era el pescado. El pescado era problemático, porque siempre hay 4 o 5 que no le gusta. Sí. Entonces siempre hacía media docena de pollo para el que no le gustaba el pescado cuando prescribía pescado. Después estaba el tema del presupuesto del club. Sí. No podía poner salmón todas las semanas, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Después, una vez en una pretemporada, dije, bueno, voy a armar un mosaico nutricional de 21 días, de 3 semanas de pretemporada. El mosaico es comida por comida, donde empecé haciendo que no había ningún menú repetido. Ningún menú repetido. Y con toda variedad, y dije, bueno, les voy a ampliar el espectro nutricional y de culinario de estos jugadores, esto y que el otro. Los que regresaban de Europa muchas veces ya tenían esa amplitud nutricional, aceptaban el pescado, estas cosas. Sí. Como es, por la dieta argentina, por lo menos es bastante monótona. Entonces armé ese mosaico y a los 3, 4 días todos los jugadores empezaron a insultarme, que qué fea la comida. El chef venía y me decía, Francis, tengo que tirar todo, no les gusta esto y que el otro. Y viene el kinesiólogo, que tenía 20 años de fútbol, y dice, Francis, no te compliques, dale todos los días lo mismo. Digo, ¿cómo todos los días lo mismo? Dale todos los días lo mismo, no te compliques. Dije, bueno, al carajo, ¿viste? Si me echan, listo. Entonces me junté con el chef y empecé a poner pasta, todos los días pasta. Sí. Ravioles, espagueti, fusilli, macaroni, penne rigati, esto y que el otro, con algo, ¿no? Sí. Entonces, listo, y que sea lo que sea. Sí. 3 días después, vienen los jugadores. Bien, Fran, ¿eh? Bien. Muy bien, ¿eh? Yo, ya. Que te complicaste entonces, la vida para nada. Es así. Ya ves. Pues mira, después de estas preguntas que te hemos hecho, que vamos, me está pareciendo espectacular toda la entrevista y todo lo que estás aportando, aparte de el hecho de tu experiencia, toda la experiencia y todas las anécdotas que estás contando me parecen súper buenas. Teníamos 2 preguntas, Sergio y yo, de comentarte que para nosotros son, digamos, las más importantes que habíamos pensado. La primera era a nivel de que, como hemos comentado, tú has estado en diferentes clubes, también en clubes de nivel muy alto. A nivel de los viajes, que sabemos que es un estrés muy fuerte para los deportistas y justo habrá veces que se va a jugar y se va a viajar ese mismo día y por tanto la nutrición tiene una importancia muy grande.
cómo manejar durante el trayecto la parte de la nutrición, la hidratación, incluso la suplementación para estos viajes, tanto para la ida como para la vuelta también, que a nivel de recuperación pues también estamos en los momentos más importantes de la nutrición quizás y estamos en momentos quizás también más complicados. Entonces, que nos comentas es como Bueno, Jaime, ese es un tema importantísimo. Vale, y vamos ya con la última. Hablando un poco ya, como ha comentado Jaime, aprovechando ha comentado antes del partido, ¿cómo planificas tú la alimentación del jugador en función de, porque lógicamente hay muchas veces que no sabes si va a jugar, si no va a jugar? ¿Cómo planificas el antes y sobre todo el después? Porque si planteas una carga y luego resulta que ese jugador no juega, ¿qué hacemos con el después o la recuperación que tiene uno que juega frente a uno que no juega? ¿Cómo planteas ese tipo de situaciones? Pues nada, ha sido de verdad un placer enorme, Francis. De verdad, Por favor. muchísimas gracias. Ha sido un placer y vamos, la experiencia que tienes tú en el fútbol, pocas personas las tienen, así que el hecho de tener este ratito contigo Y eso para... que no conté, eso no conté ni mitad de las anécdotas que Hombre, tengo. si es que, ¿cuántos años has estado de nutricionista en clubes de fútbol? Muchísimos. Como 15, 20 años. Claro, es que ahí, imagínate, cada día puede ser una experiencia diferente. Estoy Entonces, muy nada, agradecido al fútbol. El ambiente del fútbol me ha tratado muy bien y estoy ampliamente agradecido a todos. Y muchas gracias a ustedes por invitarme y me encanta intercambiar experiencias con ustedes y les deseo lo mejor y espero que no sea la última. ¿estás disfrutando de la entrevista? La verdad es que para mí ha sido un auténtico placer estar más de una hora hablando con Francis Holloway sobre nutrición en fútbol. Y es que Francis es uno de los nutricionistas más reconocidos dentro del mundo de la nutrición deportiva y dentro de la nutrición del mundo del fútbol. ¿Por qué? Porque tiene una amplísima experiencia dentro de muchos equipos a nivel profesional, a nivel élite. ¿Y sabes por qué Francis Holloway se ha podido dedicar durante toda su vida y actualmente dedicarse a lo que realmente le gusta, a lo que realmente le apasiona y a lo que realmente le hace feliz? Y es que Francis tiene una formación específica y especializada súper completa dentro de la nutrición deportiva. Francis no se quedó solo en el graduado de nutrición, sino que fue mucho más allá y se especializó en muchos cursos de nutrición especializados tanto en determinados deportes como en determinadas formaciones específicas sobre determinados apartados de la nutrición deportiva. Y es que es así como te consigues formar en la nutrición deportiva, no solo en la nutrición reglada, sino yendo un pasito más allá. Y es por eso que tanto Sergio como yo hemos creado este nuevo curso de nutrición deportiva especializada en fútbol, tanto para nutricionistas, para dietistas, como para el jugador o jugadora de fútbol. En el caso de nutricionista, en el caso de dietista, lo hemos creado para aportarte todo el conocimiento, todos los papers, todos los estudios científicos que hay hasta el día de hoy, hasta 2020, a un simple golpe de clic. Toda la formación teórica y además lo mejor de todo, llevar toda esta teoría a la práctica para que la puedas llevar mañana mismo a tus clientes. Luego, por otro lado, para la jugadora o el jugador de fútbol, lo que le vamos a aportar es, con un lenguaje súper sencillo, todo lo que realmente debes hacer. Sabes que en el internet hay muchísima información falsa, hay mucho desconocimiento y lo hemos visto en otras entrevistas dentro de este congreso. Hemos visto que hay mucho desconocimiento en el fútbol, tanto en el élite, o sea, no nos imaginamos también en categorías inferiores. La verdad es que hay mucho desconocimiento de los jugadores y jugadoras de fútbol a nivel de nutrición deportiva porque nadie les ha enseñado y nosotros os queremos enseñar esta parte de la nutrición deportiva para que sepas exactamente cómo te debes nutrir para conseguir tu mejor temporada. Y no solo todo esto que te estoy aportando y que te voy a aportar dentro del curso, sino que además te vamos a aportar 4 herramientas que te van a hacer la vida mucho más sencillas. En primer lugar, una base de datos a nivel de alimentos, por lo que no vas a tener que ir a buscar en Google en diferentes bases de datos que no sabes si son correctas o no. Te vamos a aportar una base de datos de alimentos para que directamente sepas las calorías, los macronutrientes que tiene cada alimento. Luego, por otro lado, a nivel de las necesidades energéticas,
sabes que hay muchas opciones para calcularlo, pues simplemente a golpe de clic en un Excel te vamos a facilitar esta herramienta para que puedas calcular tus necesidades energéticas y, en el caso de que seas nutricionista y dietista, de todos tus clientes o pacientes. Luego, por otro lado, tercera herramienta, vas a poder calcular tu hidratación de forma totalmente personalizada gracias a la tasa de usuración, pero también con un Excel de forma totalmente automatizado. Y por último, y no menos importante, una herramienta donde vas a poder controlar tu composición corporal, vas a saber en el curso cuál es la composición óptima para ti, y luego a través de este Excel también vas a poder ir viendo tus resultados y cómo vas mejorando en tu composición corporal para mejorar tu rendimiento deportivo. Y no nos vamos a quedar ahí, sino que además tengo que contarte que he estado hablando con todos los profesionales que hemos formado este congreso y te queremos dejar este curso especializado en nutrición óptima a nivel de fútbol. Te lo queremos dejar a un precio muy especial, pero solo va a ser esta semana del congreso. Después aumentará y será un precio más real. Te queremos dejar un precio muy especial. Simplemente lo que tienes que hacer es clicar aquí abajo y lo tienes y empezar.